Supercrack Estrella presenta. Los multimillonarios están construyendo colonias espaciales para escapar. El hablarles de esta manera desde el futuro inmediato tiene sus razones. En el año 2024 los humanos biológicos lograron consolidarse como poblaciones, superaron muchos obstáculos y contratiempos entre ellos porque se convencieron de que tenían que ponerse de acuerdo en sus ideas, separando sus diferencias étnicas para unificarse ideológicamente hacia el mismo objetivo, para llegar a obtener el derecho a su libertad y el respeto humano que se merecían. Esta idea no se les formó así nomás. Los humanos biológicos pudieron conocer físicamente a los humanos luz que provenían de la 6D y poco a poco fue produciéndose un encuentro sincrónico por el que mantenían una comunicación abierta y fluida en la que habían logrado asimilar sus orígenes genéticos y sobre la funcionalidad que ellos cumplían como razas humanas en el planeta Tierra. Esto dio lugar a que ellos pidiesen a los humanos luz que se los ayudase a mejorar sus condiciones. Fue de esta manera que estos humanos recibieron una nivelación cognitiva personalizada, para que vibratoriamente pudiesen ampliar la capacidad de razonar y proyectar conscientemente sus metas en tareas o actividades comunitarias, que los ayudase a relacionarse cortésmente para recién poder escucharse entre ellos con respeto, intercambiar sus enfoques o criterios personales sobre cómo creían ellos que debían comenzar a operar socialmente para transmitir a las demás poblaciones la nivelación cognitiva que habían recibido, evitando que los funcionarios alienígenas se enterasen a través de sus agentes de que ellos estaban recibiendo asistencia directa de los humanos luz. Esta asistencia los educaba para que se organizasen y trabajasen en silencio los lineamientos de una conciencia planetaria colectiva, por la que proclamasen pacífica y legalmente sus derechos humanos, utilizando como recurso de amparo los veredictos que demostraban cómo el gobierno alienígeno los marginaba y menospreciaba por considerarlos razas humanas de bajo rango genético, razas experimentales. Los humanos biológicos del 2024 conocían las estrategias y artimañas de sus opresores, a tal punto de temerles y sentirse que eran indefensos ante las reprimendas o sanciones que recibían como castigos por parte de estos. En esa época reinaban la impunidad, extorsión, el chantaje, las ventas de humanos, expropiación de bienes materiales, los abusos sexuales, etc. Esto se aplicaba tanto entre las mismas razas alienígenas como en las humanas. En muchos aspectos esta realidad desbordaba a los humanos biológicos al no poder defenderse de las reglas del sistema, muchos de estos humanos trataban de sobrevivir y buscaron ganarse la confianza de los alienígenos social y jerárquicamente prestigiosos, prestándoles todo tipo de servicios, entre otros ser sus informantes oficiales, sin importarles el tener que delatar o acusar a sus mismos pares. La diferencia que existía en ese período planetario radicaba en que los humanos biológicos podían ser testigos de su propia realidad y ver a los alienígenos, no les quedaba duda alguna de quienes los maltrataban tanto física como moralmente al recibir la acción directa por parte de los funcionarios del gobierno alienígeno. A esto se les sumaba el hostigamiento conductivo que ejercían los ex-pleyadianos sobre ellos, al restringirles sus mejoras de vida en el plano económico y tecnológico y prohibirles que se educasen libremente. Estas pruebas físicas no las tienen al alcance en este período planetario los humanos del holograma Tierra, lo cual hace dificultoso la labor con ellos, al hablarles de quiénes son sus enemigos, al encontrarse estos dimensionalmente camuflados por la tecnología anclaje dimensional. La nivelación cognitiva producida en los humanos biológicos del 2024 permitió que ellos tuviesen bases y herramientas para animarse a salir de la esclavitud socio-humana en la que se encontraban, supieron forjar sus principios construyendo un puente de comunicación firme y abierto al diálogo, en el que no dieron cabida las ofensas y los falsos discursos. Identificaron entre las poblaciones humanas quiénes eran sus enemigos al reconocer en estos los procedimientos que utilizaban para desunirlos, enemistarlos y distanciarlos. Esto los ayudó a volverse más fuertes entre ellos, a protegerse y defender sus principios. Una nivelación cognitiva similar a la que se efectuó con los humanos biológicos, es la que se está llevando a cabo dentro del holograma Tierra con los humanos holográficos biológicos, solo que esta vez los procedimientos que se están utilizando desde el futuro inmediato son completamente distintos a los que se implementaron en el 2024.
En esta ocasión las condiciones a nivel planetario y socio-humano no se asemejan en absoluto a lo vivido aquella vez, al encontrarse la población humana bajo el dominio de una inducción cognitiva que a nivel conciencia planetaria la mantiene en relación de dependencia con el adoctrinamiento planetario y este tiene que ser desarticulado por los mismos seres humanos para que se den cuenta que están viviendo dentro de una irrealidad ideológica y espiritual que no los lleva a ningún otro lado más que el seguir permaneciendo dentro de sus ideales, por los cuales construyen una conciencia colectiva y real carente de contenido. ¿Qué significa esto? La conciencia colectiva y real, es aquella que hace creer a los seres humanos del holograma Tierra que están haciendo lo necesario de su parte para salir adelante como poblaciones de la opresión social y cultural del sistema planetario, demostrándose a sí mismas ser personas de bien, al procurar organizar metodologías de trabajo que despierten las acciones solidarias entre ellos, no obstante manteniendo sus conciencias físicas y personalidades intactas. Estructuralmente sus psicologías y emociones siguen siendo duales y ambivalentes en sus conductas e intenciones para con ellos mismos. Este tipo de conciencia ha formado en los seres humanos un falso concepto de lo que es la espiritualidad, es decir, se les hace imposible crear un ambiente humano pacífico porque no pueden evitar durante el intento imponer su autoridad, comparar sus experiencias, delegar roles y funciones que establezcan desigualdades y diferencias entre ellos, llevándolos a que se falten el respeto entre sí. La conciencia colectiva y real retiene a los seres humanos en su realidad espiritual ilusoria, en la que fácilmente los convence estar obrando adecuadamente desde sus principios para producir un cambio colectivo global, desde sus protagonismos, liderazgos y egos. Desde el futuro inmediato, se les acerca a los lectores esta introducción a modo de reflexión para que el desarrollo de la siguiente respuesta vibre en sus genes lumínicos y humanamente se den la oportunidad de volver a humanizarse y a recordarse en este período planetario, cuáles son las razones que los llevó a muchos de vosotros siendo humanos 3D en la 5D a querer regresar nuevamente a la 3D, para estar físicamente presentes dentro de esta prisión holográfica para recuperar a la raza humana sin distinción alguna. El que lo sepan, no ha de cambiarles sus vidas, no se trata de vanagloriarse, se busca que entre ustedes recuperen la razón, utilicen la cordura y encuentren los medios más sanos para empezar a relacionarse y volver a redireccionar sus vidas hacia la 5D. Los multimillonarios están construyendo colonias espaciales para escapar de una inminente catástrofe. Y Trump ya quería durante su mandato adelantarse más en colonizar e ir a Marte. Y por lo pronto Trump ya sueña en colonizar a Marte, primero que ayude a liberar las colonias humanas esclavizadas en Marte. Los multimillonarios están construyendo colonias espaciales para escapar de una inminente catástrofe. Mucho ha cambiado desde el 21 de diciembre de 2012, cuando alrededor del 10% de las personas creía que el mundo terminaría. Los efectos del cambio climático se han vuelto más frecuentes y severos, amenazando áreas vulnerables con inundaciones, huracanes y calor extremo. Las máquinas se han vuelto más inteligentes, lo que ha llevado a algunos a preocuparse por el derrocamiento tecnológico de la sociedad. Y la posibilidad de una guerra nuclear global se vislumbra en el horizonte, con Estados Unidos y Rusia enfrentados en un conflicto sin precedentes. Y, por si fuera poco, el boletín de los científicos atómicos ajustó el reloj del juicio final 20 segundos más cerca de la medianoche. El reloj es un símbolo de cuán cerca estamos de destruir nuestro mundo usando tecnologías peligrosas de nuestra propia creación. Cuanto más se acerca de la medianoche, más cerca estamos del Armagedón. Y esto nos lleva a lo siguiente, que los multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos se están preparando para abandonar nuestro planeta, preparándose para el apocalipsis. Varios multimillonarios, especialmente Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson y Yuri Milner, han vertido grandes cantidades de dinero en viajes espaciales. Tal vez solo están invirtiendo en tecnología espacial, sin embargo, son muchos los que creen que multimillonarios se están preparando para huir del planeta. En un artículo publicado en el New York Times titulado "Los ricos planean dejar este planeta miserable", Michael Suffredini, presidente y cofundador de Axiom Space, reveló los detalles de su hábitat orbital de diseño. Multimillonarios construyendo colonias espaciales. Los multimillonarios están construyendo colonias espaciales para escapar de una inminente catástrofe. La Antártida es otro de los lugares escogidos. Dijo que unas vacaciones en Axiom costarían $55 millones, y no solo contrató al famoso diseñador francés Philippe Starck para crear el interior de la estación, sino que tiene la intención de que los trajes espaciales sean diseñados por una importante firma de moda europea.
Sufredini reveló que 3 personas ya se habían inscrito en el proyecto a pesar de que la estación espacial aún no está acabada. La colonia espacial está programada para recibir a sus primeros huéspedes en 2022. Además, Elon Musk no ha ocultado su plan para establecer un asentamiento permanente en Marte, ha enfatizado en muchas ocasiones en la importancia de asegurar que la humanidad sea una especie de múltiples planetas para así estar preparados por si ocurriera lo peor. Por otra parte, el profesor de Cultura Virtual de la Universidad de Nueva York ha dicho que la Dirección General del Desarrollo Tecnológico es crear una ruta de escape para los multimillonarios. Señaló que los robots serán utilizados para proteger los bienes de los ricos que queden en la Tierra. Y ciertamente pueden permitirse tal salvación. Las personas más ricas del mundo han visto aumentar sus riquezas un 42,5% en el apogeo de la crisis financiera de 2008 a poco más del 50% para finales de 2017, esto suma un total de 140 billones de dólares, según un reciente informe de la empresa de servicios financieros Credit Suisse. Colonias espaciales catástrofe. Los multimillonarios están construyendo colonias espaciales para escapar de una inminente catástrofe. Pero, ¿cómo es posible establecer una colonia fuera de nuestro mundo? Según expertos en la materia dicen que, desde un punto de vista técnico, estamos más cerca de regresar a la Luna que nunca, esta vez con sistemas modernos que proporcionarán más acceso a la superficie lunar y nos permitirán permanecer en la superficie por períodos más largos de tiempo. Sin embargo, cuando se trata de establecer un hábitat orbital permanente, el único obstáculo actual es la necesidad de desarrollar un reemplazo para el transbordador espacial. Las soluciones para los problemas de suministro de alimentos y oxígeno son más alcanzables de lo que muchas personas imaginan, pero menos seguro es el impacto del efecto a largo plazo de la baja gravedad de Marte o la Luna en el cuerpo humano, y eso sí que es un problema. Incluso con todos estos inconvenientes, los multimillonarios tecnológicos están creando una clase alta galáctica para poder escapar de la hecatombe que viviremos dentro de muy poco, ya sea guerra, desastre natural o una pandemia a nivel global. La humanidad está actualmente luchando por su supervivencia, y las personas con mayor probabilidad de escapar de este final evolutivo son las pocas que tengan dinero para poder observar el desastre desde el espacio. ¿Y tú? ¿Estás preparado para la inminente catástrofe planetaria? Los capítulos del Génesis narran un increíble conflicto entre dos poderes opuestos, el del Altísimo y sus Elohims que crean a través de la manifestación del Espíritu todo lo visible e invisible, y al Dios Jehová creador del cuerpo físico humano, moldeado de barro. Los gnósticos, celosos guardianes de las enseñanzas de Jesús, repudiaban a Jehová. Por otro lado, la Iglesia cristiana, en particular la católica, acogió la Biblia hebrea y por la tanto a Jehová como el Dios supremo, para crear un imperio político y religioso. Los gnósticos se han interpuesto en su camino, por lo que la Iglesia los eliminó a muchos, quemándolos en la hoguera y destruyendo sus libros sagrados, tal como lo ordenó el Papa Inocencio III. Matadlos a todos, cátaros o no, inclusive mujeres, niños y ancianos, porque ya Dios escogerá sus almas. Cronología neotestamentaria. Año 36. Llegando a Damasco, actual capital de Siria, desde Jerusalén, Saulo de Tarso, uno de los cabecillas judíos en la persecución de los cristianos, es rodeado por un resplandor luminoso, y cayendo a tierra, oye una voz que le dice: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te será dar coces contra el aguijón, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer». Al incorporarse, Saulo nota que ha quedado ciego, y es conducido por sus acompañantes a Damasco, donde permanece ciego y en ayunas. Al tercer día, un cristiano llamado Ananías tiene otra visión, en que se le pide buscar a Saulo y sanarle. Ananías se dirige hasta él, y le impone las manos sobre los ojos. De estos cae una especie de escamas, y Saulo recobra la vista, se levanta y es bautizado como cristiano. Tras esto, Saulo comienza a predicar el evangelio, pasando a la historia como San Pablo, el principal teólogo y misionero de los inicios del cristianismo, una figura clave en el desarrollo de la Iglesia. 26-27 de octubre del 312. Al atardecer del día anterior a la decisiva batalla contra su rival Magencio, el emperador de Occidente Constantino y sus acompañantes, ven que unas oscuras radiaciones en diagonal procedentes del sol, dibujan una luminosa y potente cruz sobre el cielo. Entonces, el emperador siente que resuena en su mente el nombre de Christos, y luego, la frase: «Con esta señal, vencerás».
Durante la noche, Constantino sueña que Jesucristo se le aparece y le instruye para hacer un estandarte en forma de cruz, y grabar las letras XP, iniciales de Jesucristo en griego, en los escudos de sus tropas, como una garantía de victoria. Constantino cumple con lo pedido y derrota a Magencio al día siguiente en la batalla del puente Milvio, cerca de Roma. Como consecuencia, el Imperio Romano queda en manos de Constantino, propiciando la transformación del cristianismo en la religión oficial romana. 567. Justo antes de que la llamada plaga de Justiniano, producto del impacto del meteorito que originó la oscuridad de la Edad Media en el planeta, una de las más devastadoras de la historia, invada la región francesa de Auvergne, aparecen 3 o 4 luces brillantes alrededor del Sol, y el cielo parece encendido. 590. En la región francesa de Avignon, extrañas visiones son reportadas en el cielo, y algunas noches aparecen iluminadas como en el día. Poco tiempo a partir de entonces, ocurre allí un desastroso brote de plaga. El cronista Gregorio de Tours reporta una visión en Roma de un inmenso dragón que flota alrededor de la ciudad y baja al mar, seguido por un brote severo de la plaga inmediatamente después. 610. Mientras el árabe Muhammad ibn Ardaya duerme en una gruta del Irak, cerca de la Meca, es despertado por un emisario, luego identificado como el arcángel Gabriel, que le ordena recitar en el nombre de Alá, lo que será la primera de una serie de revelaciones, que llegarán a convertirse en el Corán, libro sagrado del Islam. Tras esto, el analfabeto Muhammad, próximo a cumplir 40 años, se convierte en el profeta Mahoma. 724. En Covadonga, Asturias, España, los cristianos, al mando de Don Pelayo, tratan de recuperar la villa de Aínsa, capital del legendario reino de Sobrarbe. Cuando la victoria parece decantarse por las tropas árabes, se aparece en el cielo, sobre una encina, una cruz roja envuelta en resplandores. Los soldados cristianos, entusiasmados por el milagro, y convencidos de que el cielo es favorable a su causa, alcanzan la victoria. Desde entonces, la cruz de Sobrarbe queda reflejada en el escudo de la villa, pasando también a formar parte de la heráldica del reino de Aragón. 772. Mientras el emperador Carlomagno irrumpe en Italia, los sajones sitian su castillo de Sigisburg. Entonces, hacen acto de presencia a 2 escudos voladores de color rojo llameante que vuelan a baja altura sobre la iglesia de la ciudad, haciendo huir despavoridos a los sajones. Además, debido a la aparición, estos más tarde se rinden y deciden en juramento solemne su conversión al cristianismo, y, por lo tanto, el acatamiento de las leyes de Carlomagno. 985. Bajo el mando de Borrell II, este apellido me suena, será su antepasado, primer conde de Barcelona. Los cristianos intentan reconquistar la ciudad de Barcelona, ocupada por las tropas musulmanas de Almansor. En el momento del ataque, aparece en el cielo la figura de un jinete montando un caballo blanco, que utiliza un rayo para matar sin piedad a todos los moros que se cruzan en su camino. Luego, él mismo y su caballo se convierten en una ráfaga de fuego, que lanza lenguas de fuego al enemigo. Una vez vencido este, el jinete vuelve a materializarse, y entra en Barcelona a la cabeza de las tropas cristianas, manteniendo puras sus vestiduras. Realiza 3 veces la señal de la cruz con su lanza, y desaparece, asombrando a los presentes. Aunque nunca dio señal alguna de su identidad, los cristianos no dudaron que habían sido salvados por San Jorge. 1118. Una cruz inmensa y una luna blanca y brillante aparecen en el cielo de Francia. En otra ocasión, se ve una luz más brillante que el sol. En su obra Una cronología de prodigios y portentos 1557, el cronista Conrad Licosthenes escribe: esto fue seguido de un gran frío, de hambre y de peste, de la cual se dijo que había ocasionado la muerte en 1/3 de la humanidad. Probablemente, en este caso Licosthenes se refería a 1/3 de la población afectada, y no a 1/3 de la humanidad, pues no hay otras fuentes que corroboren una mortandad tan grande. 1189. Una cruz luminosa aparece en el cielo al mediodía en Inglaterra, justo cuando el rey Ricardo Corazón de León y el rey Felipe de Francia se aprestan para ir a la guerra contra Saladino. 1195. Durante la batalla de Acarcos, un misterioso jinete celeste hace su aparición, animando a los musulmanes, que los identifican con Mahoma, en su lucha contra los cristianos. 1229. San Jorge defiende a cristianos contra moros, ayudando a Jaime I el Conquistador en la conquista de Mallorca. 12 de septiembre de 1271. Cuando un sacerdote llamado Nichita está a punto de ser ejecutado en la población japonesa de Kamamura, se aparece en el cielo un objeto muy luminoso en forma de media luna que espanta a los presentes, pudiendo así salvarse el clérigo. 23 de abril de 1276.
En España, el moro Alasrac, al mando de 250 jinetes, ataca la villa de Alcoy, Alicante. Sorprendidos mientras celebran misa, 40 de los caballeros del rey Jaime, se ven obligados a luchar en lucha desigual. En ese momento, sobre las almenas aparece un jinete montado en un caballo blanco. Los moros lo llaman Walí, y los cristianos lo identifican como San Jorge, convencidos de que ha acudido en su defensa. La batalla acaba cuando Alasrac muere, alcanzado por una flecha, y el ejército moro se retira. 1125. El dios Huitzilopochtli, Marduk sumerio, se aparece a México, que se convertirá en un caudillo de los aztecas. Lo adoctrina en el rito de la circuncisión, lo instruye para la construcción de un arca de la alianza para comunicarse con él, y ordena a su pueblo a través suyo, abandonar la región en que habitan y desplazarse hasta una tierra prometida. En la peregrinación, que se prolonga por unos 200 años, los aztecas son guiados desde una gran águila blanca por su dios, y deben enfrentarse a diversos pueblos, chichimecas, tlaxcaltecas, otomíes, tepanecas, xochimilcos, etc. 1325. En el Valle de México, los aztecas ven en una pequeña isla en medio del lago Texcoco, la señal que les indica que aquella es su tierra de promisión, un águila devorando a una serpiente. Y allí, fundan la ciudad de Tenochtitlán, hoy, Ciudad de México, por instrucciones de Huitzilopochtli. El gran templo de Tenochtitlán le es dedicado con el sacrificio de varios miles de prisioneros, a los que se les arranca el corazón, para ofrecérselos a él. 1333. Después de una extraña niebla que emite un horrible hedor que infesta el aire, China es presa de una terrible peste. 1347. Se produce el primer brote de la muerte negra, que en menos de 4 años, dará muerte a un tercio, o tal vez la mitad de la población total de Europa. A partir de entonces, la muerte negra continúa golpeando a Europa con intensidad decreciente cada 10 y 20 años, hasta el siglo XVIII. Licóstenes escribe: las primeras informaciones sobre la peste llegaron del este, ellas eran confusas, muchas descripciones de tempestades y terremotos, de meteoros y cometas arrastrando gases nocivos, que matan los árboles y destruyen la fertilidad de la tierra. Según el cronista Joan Snoll, en los años precedentes a este brote, se producen fenómenos similares a las 10 plagas del Éxodo. Trastornos en la atmósfera, tormentas, extrañas invasiones de insectos y fenómenos celestes. 1382. Nuevo brote de peste. Según Joan Snoll, el aire se volvió putrefacto y la peste no pasó de un hombre a otro, sino que cada uno de los que murió por ella la tomó directamente del aire. 1425. Juana de Arco, una pastorcilla analfabeta de 13 años, ve un rostro angélico, circundado por formas radiales, que le habla. Más tarde llega a ver diferentes seres materializados, como San Miguel y sus ángeles, Santa Catalina, a lo que llega a palpar, y a Santa Margarita, a lo que llega a abrazar. Permanentemente, oye las voces de estos seres, que le hablan. 1429. Cuando Carlos VII de Francia, pierde sus territorios en una batalla contra los ingleses, las voces inspiran a Juana de Arco a animar y conducir a las desmoralizadas tropas de Carlos VII, para levantar el asedio de Orleans. Entonces, comienza una serie de hechos asombrosos. La organización de un ejército hasta entonces profundamente dividido por odios internos. La serie de batallas y triunfos sobre el ejército inglés, mucho más fuerte y mejor organizado, y sobre todo, el dominio que Juana de Arco logra sobre una soldadesca brutal y anárquica, que hasta entonces se había negado a combatir y a obedecer a sus propios jefes. Las voces indican a Juana cómo distribuir los diversos batallones, dónde debían ponerse las ballestas y piezas de artillería, por qué flanco atacar y el punto débil del enemigo. De este modo, la coronación de Carlos VII como rey de Francia, tiene lugar el 17 de julio. 1430-31. Los envidiosos generales y nobles franceses, traicionan y venden a Juana de Arco a los ingleses. Encerrada en una estrechísima jaula, semidesnuda y con una argolla de hierro al cuello, es paseada de ciudad en ciudad hasta Rouen, cuyo tribunal eclesiástico la juzga de herejía y brujería. Durante los 14 meses de interrogatorios a los que es sometida, es golpeada innumerables veces, y en otras tantas, soldados, generales y nobles, pretenden violarla. Juana sigue oyendo las voces, que le dan ánimos para seguir aguantando las vejaciones y sufrimientos, y para contestar a los interminables interrogatorios. Pero, en lugar de liberarla de los tormentos, la engañan, diciéndole que sería liberada en una gran batalla, que nunca se produce. Sufre con paciencia, no te inquietes por tu martirio. Sufrir es progresar, es elevarse, le dicen repetidamente.
y la joven va firme hacia la pila en que la van a quemar. 10 de junio de 1430. De 23 a 24 HRS, una milicia de unas 800 figuras antropomórficas se materializa y desfila por el arrabal de San Ildefonso, en Jaén, Andalucía, España. La comitiva va encabezada por un puñado de muchachos con ropas lechosas, portando cruces, seguidos por una veintena de sacerdotes caminando en doble fila. Tras ellos se ve una impresionante dama con un bebé en brazos. La faz de ambos emite una luz refulgente que enceguece e ilumina todo a su paso. Como en pleno día, los aldeanos que dormían son despertados por la luz que se filtra por puertas y ventanas. Extrañados por el temprano amanecer, se asoman y ven estupefactos a la dama con el niño en su regazo, y su numeroso séquito ultraterreno. La dama, situada un codo por encima de la estatura de los demás, tiene ropajes de extraordinaria blancura, rematados por un manto de tonalidades iridiscentes, y una larga falda que arrastra tras ella. Está escoltada por una monja y un fraile con un libro abierto ante sus ojos. La dama y el fraile son idénticos a una imagen de Santa María y a una estatua de San Ildefonso, exhibidas en la capilla local del mismo nombre. Tras ellos se ve un tropel de cientos de hombres y mujeres con ropas blanquecinas, seguidos por unos 100 soldados de blanco que entrechocan sus lanzas unas contra otras, originando un ruido ensordecedor. El despliegue termina en una jauría de perros, cuyos ladridos se escuchan por todo Jaén. La horda llega hasta el atrio del templo, que se colma a tope. La dueña, como llamarán los lugareños a la extraordinaria dama, toma asiento en un reluciente trono plateado que se habilita para ella, frente a un altar, alto como una lanza, autoiluminado y revestido de ornamentos nacarados y carmesíes, mientras los acólitos se acomodan a su alrededor entonando cánticos que no eran de este mundo. A medianoche, todo este santo regimiento se desvanece en el aire, desapareciendo tan misteriosamente como había aparecido. Al día siguiente, se rebusca en todo el lugar, sin encontrarse restos ni huella alguna de lo sucedido, pero los testimonios son autentificados mediante protocolo notarial ante las autoridades eclesiásticas. Estos hechos originan el célebre culto de Nuestra Señora de la Capilla, patrona de Jaén, liturgia que se conmemora el 11 de junio, siendo coronada en 1930. Su veneración ha perdurado por casi 600 años, generando intensas oleadas de fervor popular. Un santuario fue edificado en el escenario del descenso, y las crónicas dan cuenta de los milagros realizados por la descendida, así como de la ayuda militar que ésta prestó a los ejércitos cristianos en sus batallas contra los moros del Reino de Granada. 1509. Una fuerza irresistible lleva al cardenal español Francisco Jiménez de Cisneros a emprender la reconquista de Orán, que además debe financiar el mismo. El 28 de enero, al pasar por el madrileño pueblo de Titulcia, en la confluencia de los ríos Jarama y Tajuña, él y muchas otras personas son testigos de la aparición de una cruz luminosa, ovni, en el cielo. Varios días después, en el puerto de Cartagena, Cisneros vuelve a ver la cruz surcando el cielo, y más tarde, en el puerto de Merselquivir, a 10 kilómetros de Orán, la cruz hace su tercera aparición. Convencido de estar viviendo una situación similar a la de Constantino, Fray Cisneros logra una victoria aplastante en Orán, libera a los hombres que allí permanecen cautivos, y vuelve victorioso con su ejército a la corte de España. 1519. Coincidiendo con la llegada del conquistador español Hernán Cortés a México, se estacionan en el cielo objetos voladores que confirman a los aztecas que los españoles son los señalados para tomar el relevo del mando en América. Según la tradición azteca, aquellos señores venideros, igual que los antiguos dioses, serían blancos y barbados, vendrían por mar desde el oriente, usarían la cruz como emblema, como el dios Quetzalcóatl, y estaba escrito que vendrían en 1519, al término de los 13 ciclos del cielo, según la profecía de Quetzalcóatl. 1520. En México, miles de guerreros totonacas son derrotados por un puñado de españoles, debido a la intervención de una entidad femenina, la Melinche, que daba palabras de aliento a estos, mientras provocaba temor en los nativos. Al ser informado de esto, Moctezuma, el emperador azteca, concluye que se trata de Santa María, de quien los españoles le han dicho que es su defensora. 1528. Durante el sitio de la ciudad de Utrecht en Holanda, se observa en el cielo una cruz brillante, ovni, pero tenebrosa, que aterroriza a la población. 1530. En el Cerro de la Reina, Jalisco, México, se produce la batalla de Tonalá, otro enfrentamiento entre nativos y españoles. Los indios tienen ganada la batalla, incluso, el capitán Nuño de Guzmán, está siendo apaleado por un indio, hasta que una figura, identificada como el apóstol Santiago, aparece sobre sus cabezas montado en un caballo blanco, volcando la batalla a favor de los españoles.
25 de julio de 1531. En la Loma de Sangremal, en Querétaro, México, los indios chichimecas, con el apoyo de otras tribus, deciden enfrentarse con los españoles en una última batalla de honor, sin armas, tanto entusiasmo despliegan, que ponen en fuga al ejército español y sus aliados. Sin embargo, los españoles se encomiendan a la protección del apóstol Santiago, cuya festividad cae ese mismo día. De inmediato, el sol se oscurece, pudiendo verse las estrellas en pleno día, mientras aparece una luminosa cruz rosada, y la figura del apóstol Santiago cabalgando sobre un caballo blanco en el cielo. Aprovechando el estupor de los chichimecas, los españoles y sus aliados indígenas recuperan fuerzas y, estimulados por el milagro, acaban ganando la batalla. 19-22 de diciembre de 1531. En el Cerro Tepeyac, donde los aztecas veneraban a Virgen Tonantzin, la madre de los dioses, esta se aparece al indio Juan Diego como la señora Coatlálope, en azteca, la que aplasta a la serpiente, para encomendarle que convenza al obispo de erigir un templo en su nombre. Como prueba para el obispo, le hace aparecer al nativo un espectacular jardín florido en la cima del árido cerro, y le pide que corte algunas flores para llevárselas al obispo. El indio obedece y las lleva en su capa. Luego, al extender su capa ante el obispo, para sorpresa de todos, aparece estampada la imagen de Coatlálope en ella. Con la imagen y el testimonio del indio, se produce una inmediata y espectacular conversión masiva de los nativos, que creen que la madre Tonantzin se ha aparecido para impulsarlos a convertirse al cristianismo. Aún hoy, en México, la llamada Virgen de Guadalupe goza de una extraordinaria devoción entre la población. Las fiestas guadalupanas conmemoran estas apariciones del 9 a 12 de diciembre, sin considerar que el calendario juliano que usaban los europeos llevaba entonces un desfase de 10 días, lo cual no fue corregido sino hasta 1582. 1532. Según la crónica del Perú Pedro de Sillesa de León, cuando los españoles llegan al Perú, no son más que 180, estando contra ellos más de 200.000 soldados nativos. En numerosas ocasiones, los españoles escapan milagrosamente, cuando los nativos afirman que, junto a los españoles, hay una figura celestial que inflige gran daño entre sus filas. En una ocasión, en una noche de miércoles de ceniza en el pueblo de Lampas, un hombre blanco y muy hermoso, con ropas blancas y resplandecientes, se aparece a un cacique, diciéndole que no pierda más tiempo y vaya a donde el sacerdote a hacerse cristiano. A la mañana siguiente, el cacique se encuentra de rodillas frente a las imágenes de la iglesia. Apenas ve al sacerdote Marcos Otazo, se echa a sus pies, rogándole que le haga cristiano. Tras la misa, el sacerdote lo bautiza, y este vocifera con alegría, que ahora es cristiano y no malo. Persuadidos, por su testimonio, se produce una oleada de conversiones entre los nativos. 1536. Cuando los nativos del Perú incendian el Cusco, como muestra de rebelión contra la dominación española, no pueden hacer arder la iglesia. 3 veces intentan incendiarla con paja seca, pero en las 3 ocasiones, el fuego se apaga súbitamente. 1541. En Chile, los nativos organizan un ataque contra los españoles, y se dirigen hacia su fuerte. Tras cruzar el río Biobío, ven caer entre ellos, un cometa inusualmente luminoso, que también es visto por los españoles del fuerte. De él surge una hermosa mujer vestida de blanco, que les dice: sirvan a los cristianos, y no vayan contra ellos, porque son muy valientes y os matarán a todos. Cuando los deja, aparece entre ellos otro ser, que los acaudilla, diciéndoles que se reúnan en gran número, pues así los españoles caerán muertos de miedo, y él estará entre ellos, apoyándoles. 3 días después, al comenzar el ataque, y al tiempo que los españoles de a caballo arremeten contra ellos, se les aparece un hombre viejo en un caballo blanco que les dice: huyan todos, que os matarán estos cristianos. Espantados, pese a su superioridad numérica, los nativos huyen despavoridos. 1559. En los campos de avena de Brandenburg, Alemania, son vistos 15 hombres extraños que, según el cronista Johann Snoll, tenían sus pequeñas cabezas colocadas por el lado posterior. Más tarde, son vistos 20 hombres con espantosas caras y largas guadañas, cuyo crujido es oído a gran distancia. Al verse observados, estos hombres se van corriendo con sus segadoras. La visita de esos hombres extraños a los campos de avena es seguida por un severo brote de peste en la localidad. 1565. Según Johann Snoll, durante la peste en Italia, rugidos de truenos se oían día y noche, como en la guerra, junto con un alboroto y el ruido como de un ejército enorme. En Alemania, en muchos lugares se oyó un ruido como si una carroza fúnebre estuviera pasando por la calle.
1568. Cuando un hermoso arco iris y un rayo encendido son vistos en el sol y la luz de la luna, por encima de la iglesia de Santa Estefanía, todo esto es seguido por una violenta epidemia en Alemania y Austria, que arrasa con hombres y animales. Mayo de 1571. En Schwelesberg, Krenitz, zona montañesa de Hungría, es visto un gran número de jinetes de negro, haciendo prevalecer la opinión de que los turcos están realizando una invasión secreta. Sin embargo, los jinetes desaparecen rápidamente, desatándose entonces una terrible peste en el lugar. 6 de octubre de 1571. Una columna brillante se presenta en la víspera de la batalla naval de Lepanto, que dará el triunfo a la Liga Santa Cristiana, contra el Imperio Otomano, musulmán. 1582. Un cometa trae una violenta peste sobre Alemania y Holanda. Solo en Turingia arrasa con 37.000 personas, y en Holanda, con más de 46.000. 1606. Tras el avistamiento de un cometa, el mundo atraviesa una peste general. 1665. Según el cronista Walter George Bell, una gran oleada de portentos aéreos, una estrella brillante con enorme ruido, un objeto como un ataúd, ruidos en el aire como de fuegos artificiales o sonidos de cañones y tiros de mosquetas, llamas de fuego, y un brillante cometa, precede la más terrible y gran peste en Londres. 5 de septiembre de 1666. En Londres, una extraña serie de incendios destruye súbitamente todas las casas que habían sido contaminadas por la gran peste, evitando así que la epidemia se propagase y acabara con la población de Inglaterra. 1680. En Alemania, entre los poblados de Eisenberg y Domberg, es visto un hombre de negro de pie sobre un ataúd, con una cruz blanca, y en medio de otros 30 ataúdes cubiertos por ropas negras. Tras este fenómeno, se produce un calor casi insoportable. Al ponerse el sol, se percibe un perfume como de un jardín de rosas. Después de esto, la epidemia azota Turingia. Un periódico de la zona informa que, ese mismo año, habían sido observados en Viena los mismos culpables, como indicativos de la peste, esta vez acompañados de una niebla maloliente. Agosto de 1682. Cuando, una noche, los trabajadores del cementerio de Eisleben, Alemania, se hallan cavando tumbas, observan que el púlpito de la iglesia se ilumina repentinamente por una fuerte luz brillante. Pero, al acercarse, esta se vuelve oscura y negra, generándose una espesa niebla sobre el cementerio. Los trabajadores se ven afectados por la niebla, y terminan muriendo, soltando un humo azul de sus gargantas, al expirar, según el periódico del lugar. Entonces, espantosos espíritus malignos se veían asustando a la gente. Alucinaciones. Seguido esto de una oleada de muertes. Un humo azul es observado saliendo de los hastiales de las casas de los que han muerto. También es observado cerca del techo de la iglesia. 8 de julio de 1755. En el actual estado de Pensilvania, USA, un ejército británico de 1.200 hombres se dirige contra Fort Duquesne, un fuerte francés. Sin embargo, a 11 kilómetros del fuerte, cae en una emboscada de franceses e indígenas. Los británicos son completamente derrotados, con un número de bajas, entre muertos y heridos, que supera los 900. Durante la batalla, el coronel británico George Washington pierde 2 caballos, y él mismo recibe 4 impactos de bala, sin sufrir el más mínimo daño. Desde entonces, los asombrados indígenas lo reconocerán como un protegido del Gran Espíritu. 1770. En el norte de México, en la Sierra de Santa Lucía, a unos 100 kilómetros de Monterrey, Fray Junípero Serra funda una de sus misiones cristianas. Entonces, una nativa anciana se presenta ante los sorprendidos misioneros, pidiéndoles que la bauticen. Una vez bautizada como Águeda, narra a los misioneros que, de niña, sus padres le contaron que una vez llegaron del cielo 2 hombres blancos, y con vestiduras similares a la de los recién llegados. Estos se establecieron en el poblado y permanecieron allí por un tiempo. Lo que estos hombres dijeron, era similar a lo que predicaban los misioneros. 6 de agosto de 1772. En el norte de California, Fray Junípero Serra y un pequeño grupo de misioneros, llega al río de los Templores. En el preciso instante en que se disponen a clavar la cruz que presidirá el lugar, un gran número de nativos se manifiestan gritando y empuñando amenazadoramente sus arcos y flechas. Ante esto, a uno de los frailes se le ocurre sacar del equipaje un cuadro de la Virgen de los Dolores y exponerlo a la vista. Entonces, los nativos deponen bruscamente su actitud, se acercan pacíficamente, y uno a uno, se inclinan en muestra de respeto y sumisión, mientras depositan junto al cuadro los objetos de valor que llevan en sus cuerpos.
1777. Durante la Guerra de Independencia de USA, Washington es general del llamado Ejército Continental, de USA. Pero tras una serie de derrotas durante la campaña de Valley Forge, Washington comienza a perder la fe en la victoria. En ese momento, una mujer vestida con un traje radiante hace su aparición en la tienda de Washington, mostrándole con imágenes alegóricas sobre una especie de pantalla, el nacimiento, progreso y destino de la nueva nación, que atravesará 3 grandes peligros, saliendo airosa de todos ellos. Desde entonces, Washington mostrará una fe inquebrantable en la providencia que lo guía, a él y a la nueva nación, comenzando a cosechar una serie de éxitos, hasta la capitulación de los ingleses. 18 de junio de 1815. Napoleón Bonaparte pierde la batalla de Waterloo, en la que se juega el porvenir de la humanidad, pues, de resultar vencedor Napoleón, el mundo entero habrá de postrarse a sus pies. La batalla está decidida a favor de Napoleón, hasta que comienzan a sucederse una serie de anomalías, que juegan en su contra. Una nube que atraviesa el cielo en sentido contrario al viento, una fuerte lluvia que pone pantanoso el terreno y le quita maniobrabilidad a la artillería, pese a los favorables días anteriores, una oscuridad y luz crepuscular en el horizonte entre las 12 y 16 HRS, que permite la llegada de la columna prusiana que volcará la batalla a favor de los aliados. Además, cuando Napoleón le pregunta a su guía Lacoste, hombre de su extrema confianza, si hay algún obstáculo por la falda del monte Saint-Jean, por donde avanzará el grueso de su caballería, este, como hipnotizado, le indica que no. Sin embargo, está el camino de Ohain, un profundo tajo en la llanura, en la cual Napoleón pierde 1500 jinetes. Víctor Hugo, que relata estos hechos en su obra Los Miserables, concluye: una fuerza muy superior a la del hombre combatió allí ese día. 1832. Una niebla azul es reportada en Inglaterra justo antes de un brote de cólera. 1854. Mientras el barco Britannia, de la Reina de Inglaterra, navega por el Mar Negro, es cubierto por una curiosa niebla oscura. Apenas sale de la niebla, se anuncia el primer caso de una epidemia de cólera dentro del barco. 1848-49. Nieblas azules en Inglaterra preceden brotes de cólera. 1914-18. Durante la Primera Guerra Mundial, individuos que serán de vital importancia en la Segunda Guerra, como Adolf Hitler y Winston Churchill, son salvados de morir por las inteligencias tras bambalinas. Una noche que el cabo Hitler se encuentra cenando en una trinchera con varios compañeros militares, repentinamente oye una voz que le dice: levántate y vete de ahí. Inmediatamente, como si se tratase de una orden militar, Hitler se pone en pie, camina unos 20 mts por la trinchera, y se sienta para seguir comiendo. En ese mismo momento, en el lugar que acababa de dejar, estalla un obús perdido, matando a todos los que allí se encontraban. Del mismo modo, en una ocasión, la trinchera de Churchill es destruida por un proyectil justo después de que la abandona. Y otra vez, después de haber recibido el mando de un batallón, un proyectil se precipita en la habitación contigua a la estancia donde se encontraba almorzando con otros oficiales, salvándose milagrosamente. 29 de septiembre de 1914. Durante la batalla de Mons, en Francia, el ejército británico se retira en desbandada ante el empuje de los soldados alemanes, que les superan en una proporción de 3-1. Cuando una unidad de caballería del emperador Federico Guillermo les corta la retirada, súbitamente, se aparece sobre sus cabezas San Jorge, envuelto en una resplandeciente armadura, y al frente de un escuadrón de ángeles, los caballos alemanes se asustan, provocando la huida de la caballería, facilitando de este modo el escape de las tropas inglesas. 13 de mayo de 1917. A mediodía, en un paraje cercano a la aldea de Fátima, Portugal, y tras un fuerte relámpago, una dama resplandeciente como el sol, se aparece sobre un árbol ante 3 niños pastores. Lucía, y sus primos Francisco y Jacinta, les recomienda la oración para obtener el fin de la Primera Guerra Mundial, y la paz en el mundo. Manifiesta su dolor por el mal que realizan los hombres y anuncia calamidades que afectarán a la humanidad durante el siglo XX. Finalmente, les pide que regresen a la misma hora y lugar los días 13 de cada mes, durante los 5 meses siguientes. Este mismo día, suceden 2 hechos ligados al portento de Fátima. En Rusia, los bolcheviques saquean por primera vez un templo, y en el Vaticano, es consagrado como nuevo obispo, Eugenio Pacelli, que se convertirá en el futuro Papa Pío XII, aquel que coronará a la Virgen de Fátima como Reina de la Paz. 13 de julio de 1917. La Dama de Fátima entrega a los niños 3 secretos. El primero muestra una visión del infierno, donde arden las almas de los pecadores, y que según ciertos intérpretes, podría haber sido una imagen de la guerra nuclear. El segundo dice:
La guerra está por terminar, pero si no se deja de ofender al Señor, comenzará otra más terrible. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que este es el gran signo que Dios os da del próximo castigo de los pecados del mundo con la guerra, el hambre, la persecución contra la Iglesia y contra el Santo Padre. Para impedir esto, vendré a pediros la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. De otro modo, se difundirán sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Muchos de los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Muchas naciones serán suprimidas, aquí, parte del secreto es censurado por la Iglesia. Pero al fin mi corazón inmaculado triunfará, el Santo Padre me consagrará a Rusia que se convertirá y será concedido al mundo un período de paz. El tercer secreto es censurado en su totalidad. Pero se asegura que en 1963, una indiscreción diplomática permitió a un reducido ambiente católico a conocer la parte del secreto censurada por la Iglesia, y que ésta diría, entre otras cosas, una gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del siglo XX. Fuego y humo caerán del cielo, las aguas de los océanos se volverán vapores y la espuma se levantará revolviendo y llevándose al fondo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora, y los que queden con vida envidiarán a los muertos, etc. 13 de octubre de 1917. En la última aparición de la Dama de Fátima, y ante 70.000 testigos, se produce la señal conocida como la danza del sol. La torrencial lluvia matinal cesa por completo, las nubes se abren, y se ve un disco plateado que comienza a girar vertiginosamente sobre sí mismo, proyectando en todas direcciones, haces de luces de colores, como una espectacular rueda de fuegos artificiales, luego se detiene, y repite la operación otras 2 veces, a continuación, el disco se precipita velozmente desde el cielo, pasando casi a ras del suelo, provocando el pánico entre la multitud, que cree que el fin del mundo ha llegado, y el sol cae sobre la tierra, la intensa calor emanada por el disco, seca totalmente las empapadas ropas de los concurrentes, y el lodazal que había hasta pocos momentos antes. Conmocionada, la gente exclama, «Milagro, milagro». 25 de enero de 1938. Tal como lo predijera la Dama de Fátima, una misteriosa aurora boreal ilumina los cielos durante varias horas. 6 semanas después, Hitler invade Austria, dando inicio a una crisis internacional que desembocará en la Segunda Guerra Mundial. Agosto de 1939. Una semana antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, la noche europea se ilumina intensamente por una luz de tonalidad rojiza. 1939-45. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill y Hitler, ahora, convertidos en presidentes de Inglaterra y Alemania, respectivamente, continúan disfrutando la protección de las inteligencias tras bambalinas. En una ocasión, durante un bombardeo, en que Churchill iba a entrar a su coche, por el lado derecho, como de costumbre, una voz le dice, «Detente», antes de que llegue hasta la puerta, entonces, Churchill decide entrar por el otro lado. Y así, durante el regreso a su residencia, explota una bomba en el vehículo que levanta totalmente su parte derecha, casi volcándolo. Churchill se salva, ileso. Por su parte, Hitler sufre diferentes atentados, de los que se salva milagrosamente, gracias a sus propias voces. 1940. Una tarde que Karol Wojtyła, el futuro Papa Juan Pablo II, vuelve del trabajo, es atropellado por un camión alemán. Su cuerpo inerte, aparentemente sin vida, acaba en la cuneta. Pero minutos después, una mujer lo descubre y llama a una ambulancia, ya camino al hospital, la misteriosa mujer deja sus datos personales. Sin embargo, posteriormente, se confirma que aquellas referencias son falsas. Wojtyła cree que la mujer no fue otra que la Virgen, que se apareció para rescatarle. 1953. Justo 36 horas antes de una prueba nuclear submarina, el físico Roberto Oppenheimer tiene un sueño durante el cual le es revelado un error fatal en los cálculos. En el sueño, Oppenheimer ve lo que ocurrirá de proseguir el experimento tal como está planeado. A 1 milla de profundidad, el peso del agua frenará la explosión durante una fracción de tiempo, provocando una devastación imprevista con el posible agrietamiento del planeta. Al despertar, Oppenheimer se dirige urgentemente al presidente Truman para explicarle su error y lo que puede suceder si no se cancela el experimento inmediatamente y se abandona la idea de volver a intentarlo en el futuro por parte de cualquier potencia mundial. 11 de octubre de 1962. El Papa Juan XXIII convoca la primera sesión del Concilio Vaticano II, con la idea de renovar la Iglesia Católica para acercarla al pueblo.
Según le confiesa a su secretario personal, ha sido inspirado por su ángel guardián, con quien se encuentra en contacto. 13 de mayo de 1981, el día del 64 aniversario de la primera aparición de la Virgen de Fátima, mientras el Papa Juan Pablo II se encuentra saludando a las multitudes en la Plaza de San Pedro, en Roma, el terrorista turco Ali Aka, experto tirador, se dispone a dispararle, sin embargo, siente que una misteriosa mano le desvía el punto de mira, y solo logra herir gravemente a su víctima. Y aunque la mayoría da por muerto al pontífice, este salva su vida, y no le tiembla la voz al afirmar que la Virgen de Fátima ha desviado las balas. Lo mismo dirá más tarde el propio Ali Aka, desde la prisión donde cumple su pena. En el año 2024 los humanos biológicos lograron consolidarse como poblaciones, superaron muchos obstáculos y contratiempos, entre ellos porque se convencieron de que tenían que ponerse de acuerdo en sus ideas, separando sus diferencias étnicas para unificarse ideológicamente hacia el mismo objetivo, para llegar a obtener el derecho a su libertad y el respeto humano que se merecían. Esta idea no se les formó así nomás. Los humanos biológicos pudieron conocer físicamente a los humanos luz, que provenían de la 6D, y poco a poco fue produciéndose un encuentro sincrónico por el que mantenían una comunicación abierta y fluida en la que habían logrado asimilar sus orígenes genéticos y sobre la funcionalidad que ellos cumplían como razas humanas en el planeta Tierra. Esto dio lugar a que ellos pidiesen a los humanos luz que se los ayudase a mejorar sus condiciones. Fue de esta manera que estos humanos recibieron una nivelación cognitiva personalizada, para que vibratoriamente pudiesen ampliar la capacidad de razonar y proyectar conscientemente sus metas en tareas o actividades comunitarias, que los ayudase a relacionarse cortésmente para recién poder escucharse entre ellos con respeto, intercambiar sus enfoques o criterios personales sobre cómo creían ellos que debían comenzar a operar socialmente para transmitir a las demás poblaciones la nivelación cognitiva que habían recibido, evitando que los funcionarios alienígenas se enterasen a través de sus agentes de que ellos estaban recibiendo asistencia directa de los humanos luz. Esta asistencia los educaba para que se organizasen y trabajasen en silencio los lineamientos de una conciencia planetaria colectiva, por la que proclamasen pacífica y legalmente sus derechos humanos, utilizando como recurso de amparo los veredictos que demostraban cómo el gobierno alienígeno los marginaba y menospreciaba por considerarlos razas humanas de bajo rango genético, razas experimentales. Los humanos biológicos del 2024 conocían las estrategias y artimañas de sus opresores, a tal punto de temerles y sentirse que eran indefensos ante las reprimendas o sanciones que recibían como castigos por parte de estos. En esa época reinaban la impunidad, extorsión, el chantaje, las ventas de humanos, expropiación de bienes materiales, los abusos sexuales, etc. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó por Galar